Hola compañeros, buenas noches. Mi nombre es Nancy Claudia Martínez de Agustín y bueno, el enfoque que me interesó fue el enfoque sistémico o la teoría general de sistemas. Voy a empezar a hablar un poco cómo se originó. A finales del siglo XX se presentó un nuevo paradigma científico que fue el modelo reduccionista. Este modelo aísla los elementos de un universo observado para analizarlos con el fin de predecir su comportamiento individual. El nuevo paradigma sistémico enfatiza el no aislar necesariamente los elementos, sino el relacionarlos entre ellos con el fin de comprenderlos en su interacción contextual y consigo mismos. Para que se diera esto, o que apoyen o sustenten la viabilidad científica, surgieron tres grandes fuentes teóricas. La primera es justamente la teoría general de sistemas, la cual nos dice que un sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica en el que el estado de cada elemento está determinado por el estado de cada uno de los demás que lo configuran. De esta manera un sistema puede ser cerrado, que el sistema cerrado es cuando no se intercambia información con su entorno, o abierto, cuando hay un intercambio en su entorno, que éste se modifica cada vez que hay algún cambio y entra en un texto cambiante, ¿no? En un contexto cambiante. La segunda teoría es la cibernética. La cibernética maneja un concepto que es el feedback, la cual determina que cualquier conducta de un miembro dentro de un sistema se transforma y al transformarse transmite, ¿no? A todos los demás miembros de ese sistema. Entonces el feedback se muestra como puede ser como positivo o negativo. Y según esto, las situaciones que favorezcan, ¿no? O se tienden a corregir las acciones que a lo mejor no estaban favoreciendo en ese momento. La cibernética maneja un concepto llamado homeostasis. La homeostasis dice que a partir del feedback se tiene el mantenimiento de la organización del sistema, ¿no? La tercera teoría es la teoría de la comunicación. Y bueno, la teoría de la comunicación nos dice que es imposible no comunicarnos. En este sentido, todo comportamiento de un miembro de un sistema tiene un valor de mensaje para los demás, ya sea a nivel mirada, ya sea a nivel palabra, pero siempre estamos comunicando algo. La teoría general de sistemas se interesa básicamente por la manera en que los participantes de ese sistema de comunicación marquen, pauten o dividen las secuencias de comunicación y cómo éstas se acomodan como causas y efectos en las interacciones, ¿no? Quiere decir que dependiendo de cómo se comuniquen va a ser la causa, va a ser el efecto que se dé o se refleje en la otra persona, ¿no? Dentro del mismo sistema. Bueno, la teoría general de sistemas o el enfoque sistémico fue concebido por Bertalanffy en la década de 1940, con el fin de constituir un modelo práctico para conceptualizar los fenómenos que la reducción mecanicista de la ciencia no podía explicar. Esta teoría proporciona un marco teórico unificador, tanto para las ciencias naturales como para las ciencias sociales. Estas ciencias necesitaban emplear conceptos tales como organización, totalidad, globalidad e interacción dinámica. Y todos estos conceptos pues, se unieron en el enfoque sistémico. Una de las visiones más totalizadoras de la cibernética fue enfocar la organización circular en lugar de una lineal. ¿En qué consistió la visión circular? En proporcionar una manera diferente de percibir, estableciendo el sistema de la familia y no del individuo, ¿no? En otras concepciones o en otros enfoques, el estudio del individuo es personal, ¿no? En el enfoque sistémico lo ve como un todo, ¿no? Ya no es el individuo solo, sino el por qué, ya no se estudia el por qué, sino cómo, ¿no? Cómo interactúa el por qué de muchas razones, de muchas cosas se dan por el entorno en donde vive la persona. Paul Watzlawick y sus colegas hicieron una distinción entre causalidad lineal y causalidad circular para explicar las diversas perspectivas de interacción posibles.
Al cambiar esta visión, representa un giro fundamental respecto a cómo se habían descrito anteriormente las dificultades en las relaciones personales. La visión de los problemas de manera circular determina cómo se da la influencia en las personas con respecto a las acciones de otra persona y cómo influye esas acciones en la gente, ¿no? Los miembros de ese sistema. El enfoque sistémico surge como un apoyo a profesiones como la psiquiatría, la psicología, la pedagogía. A finales de 1930 se independiza como una disciplina con fundamentos teóricos. Este movimiento de este enfoque inicia en Alemania en los años 1929 y 1932 y en Estados Unidos en 1930 con Popenoe. Algunos otros pioneros de este sistema fueron Adler, Meyer, von John Neumann y Oscar Morgenstern, John Bell, Bateson, Borzomensky y Nye. Esta teoría surge a través del descubrimiento de otra manera de mirar la realidad y de comprender al ser humano como un sistema dentro de un sistema, que es lo que el ejemplo básico, ¿no? Pues es la familia. El ser humano, a diferencia de otros enfoques, se le humaniza. Para entenderlo se debe tener una visión sistémica. Hay que olvidarse de lo que ya se sabe y abandonar la manera automatizada de ver las cosas. Este enfoque nos habla de que nos olvidemos de todo, ¿no? Y nos miremos desde otro enfoque, desde otra realidad. Porque solamente mirándonos desde fuera vamos a darnos cuenta que va a haber muchas cosas nuevas, se pueden dar muchos fenómenos que no se ven estando dentro del mismo contexto. Cuando se separa de algo se pueden ver fenómenos nuevos, relaciones entre elementos y complejidad y riqueza de una manera desconocida hasta el momento, ¿no? Para entender este enfoque primero tenemos que definir qué es un sistema. Según Miller, es un conjunto de elementos en interacción dinámica en el cual el estado de cada uno de los elementos está determinado por el estado de cada uno de los otros. Esto es un método que nos permite unir y organizar conocimientos con la mayor eficacia en el momento. Existen, ya lo había mencionado anteriormente, los dos tipos de sistema, el abierto cuando se intercambia y el cerrado cuando no hay ningún intercambio. Las características principales de este enfoque es la totalidad. Su unidad de análisis es el sistema, no solo el individuo, que es cuando nos vamos a la terapia sistémica. No analizamos a la persona que tenemos enfrente, sino todo su entorno, ¿no? Pasa del mecanicismo a lo holístico. Lo holístico se refiere a que es parte de todo y de parte a la vez, ¿no? Que es parte de algo y de todo. Así lo entiendo yo. El sistema, este enfoque se organiza jerárquicamente, pasa de la óptica lineal al modelo circular, modifica el ángulo de observación de la realidad. Al ser un modelo que visualiza no solo al individuo, sino todo el entorno, es decir, la familia, se observa una estructura. ¿Y cómo es la estructura? A través de sus miembros, ¿no? Por ejemplo, nos va a ver, en una terapia de sistémicas va la mamá o va el hijo. No se analiza nada más al hijo, sino a los padres, a los hermanos, o sea, todo su sistema. Por eso es que tiene una estructura. Observa la interrelación entre sus miembros, ¿no? O sea, en una familia, en una casa, todo es una organización. Observa las irregulares tanto de sus comportamientos que dieron origen y dan origen a las reglas o normas para que esta organización funcione. Como saben, en la casa tenemos normas y reglas, ¿no? Y eso hace que la convivencia se vaya dando de una buena manera, de una manera cordial. Al no existir esta convivencia, entonces estamos hablando de que pues no hay esa organización dentro del sistema. Y por último, observa los comportamientos propios y del resto de los miembros, ¿no?
se visualiza, como comentaba anteriormente, no solo al individuo, sino a todo el entorno familiar. El objeto de estudio del enfoque sistémico son las relaciones, especialmente relaciones familiares, y se tiene en cuenta de una manera bidireccional. Su método de estudio pues es la metateoría. En cuestión de la psicología, lo que yo investigué o lo que estuve leyendo es que los psicólogos se basan en diferentes teorías, en diferentes corrientes, como el psicoanálisis y el conductismo. Y precisamente pues es lo que trata de conocer este enfoque. Y bueno, la terapia que se aplica en el enfoque sistémico básicamente es terapia familiar. Algunos alcances y limitaciones que yo veo, bueno, se contempla dentro de un sistema familiar, dentro de un contexto familiar completo y no desde la individualidad del paciente como lo hace, por ejemplo, el conductismo, ¿no? Que va en el momento, por ejemplo, el conductismo va a la conducta, a la modificación de la conducta en sí. En cuestión del sistema o del enfoque sistémico, se va un todo. En este enfoque hay un equilibrio y un orden. Nos permite este enfoque identificar, intervenir y recomponer los desórdenes en los distintos sistemas que influyen en una organización. Este enfoque me parece que es un enfoque que puede ser aplicable a muchas situaciones y a no solamente a una terapia familiar, sino a una terapia de grupo, a terapia de organizaciones, ¿no? Porque finalmente todos son sistemas, pequeños sistemas donde nos movemos y es aplicable a eso. El enfoque nos permite crear esos puentes de comunicación entre las personas que cohabitan en ese sistema. Y bueno, por último, comenta el maestro por qué nos gustó. Para mí lo interesante de este modelo y por lo que me gustó es que la familia se visualiza como un sistema evolutivo, el cual puede cambiar la estructura, pero su organización continúa, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención es que sus métodos y técnicas terapéuticas pueden aplicarse a la pareja, a equipos de trabajo, a contextos escolares, familiares y bueno, también se puede ver en lo individual. La manera en cómo se aborda cada persona o grupo la marca la dinámica de los procesos comunicacionales en las interacciones entre los miembros del sistema y entre los subsistemas que lo componen. La intervención sistema plantea el paso del individuo al sistema, de lo intrapsíquico a lo interpersonal. Y por último, y fue por lo que más me llamó la atención, es que no se entiende el porqué del individuo, por qué el individuo actúa de tal manera, sino cómo lo hace, ¿no? Cómo se comunica, cómo actúa entre diferentes entornos. Y bueno, la persona se estudia como un núcleo, ¿no? Dentro del núcleo donde esa persona está, trata de ver o nos permite ver por qué la persona es como es o hace lo que hace. Básicamente pues es mi exposición, espero les haya gustado, espero su retroalimentación, tanto de ustedes como del profesor, y bueno, que tengan una excelente noche. Gracias.